Poseer. Algo, ¿qué significa eso realmente? ¿Qué significa hacer algo mío? Si alguien se detiene en el centro de una gran ciudad, señala un rascacielos y dice, ese es mi edificio, lo reconozco, o esta persona es muy rica, o se está engañando a sí misma, o es un mentiroso. En cualquiera de estos casos, está contando una historia en la que la forma de pensamiento yo y la forma de pensamiento edificio se fusionan en una sola. Así es como funciona el concepto mental de propiedad. Si todo el mundo confirma tu historia, es porque debe haber un papeleo firmado que atestigue por qué todo el mundo está de acuerdo. La persona es rica. Si nadie acepta su declaración, será enviada a un psiquiatra porque está alucinando o es una mentirosa compulsiva. Es importante reconocer que la historia y las formas de pensar que la constituyen, independientemente de que todo el mundo esté de acuerdo con ellas o no, no tienen nada que ver con quién es una persona. Incluso si se acepta la afirmación, es, al final, una ficción. Muchos individuos no entienden esto hasta que están en su lecho de muerte y se dan cuenta de que nada de lo que es externo, nada ha correspondido nunca a lo que son. A medida que se acerca la muerte, todo el concepto de propiedad resulta carecer de sentido. En los últimos momentos de sus vidas, las personas también comprenden que, aunque han estado buscando una percepción más completa de sí mismas, a lo largo de toda su existencia, lo que realmente estaban buscando, su ser, en realidad siempre había estado allí, pero había sido oscurecido significativamente por su identificación con las cosas, lo cual, en última instancia, significa identificación con la mente. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. ¿Qué significa ser humilde de espíritu? Sin equipaje interior, sin identificación. No hay relación con las cosas y los conceptos mentales que tienen una percepción del yo. ¿Y qué es el reino de los cielos? La alegría simple pero profunda del ser que está presente cuando dejamos ir las identificaciones y nos volvemos humildes en espíritu. Es por eso que renunciar a todas las posesiones es una práctica espiritual antigua, tanto en Oriente como en Occidente. Renunciar a las posesiones, sin embargo, no nos libera automáticamente del ego. Tratará de asegurar su propia supervivencia encontrando algo con lo que identificarse, por ejemplo, una imagen mental de sí mismo como alguien que ha superado todos los intereses en las posesiones materiales y por lo tanto es superior o más espiritual que los demás. Hay individuos que renuncian a todas sus posesiones, pero tienen un ego más grande que algunos millonarios. Si dejamos de lado un tipo de identificación, el ego pronto encontrará otro. Al final del día, no importa a qué se aferre, siempre y cuando tenga una identidad. Estar en contra del consumismo o no estar de acuerdo con la propiedad privada serían otras formas de pensar, otras mentalidades, capaces de sustituir la identificación por los bienes. A través de ellos podemos considerarnos correctos y clasificar a los demás como equivocados. Como veremos más adelante, el establecimiento de tal división es uno de los principales patrones mentales egoicos, una de las mayores demostraciones de inconsciencia. En otras palabras, el contenido del ego puede cambiar, pero la estructura mental que lo mantiene vivo no cambia. Uno de los supuestos inconscientes es que cuando nos identificamos con algo a través de la ficción de la propiedad, la aparente solidez y permanencia de ese objeto material respaldará nuestra percepción de nosotros mismos de manera más firme y constante. Esto se aplica sobre todo a los bienes inmuebles y más aún a la tierra, porque creemos que estos son los únicos activos que podemos permitirnos poseer y que no se pueden destruir. Lo absurdo de tener algo se hace aún más evidente en el caso de la tierra. En el momento de la colonización de América del Norte, por ejemplo, los nativos consideraban que la propiedad de la tierra era un concepto incomprensible, y así lo perdieron cuando los europeos les hicieron firmar hojas de papel, que eran igualmente incomprensibles para su cultura. Los indígenas sentían que pertenecían a la tierra, pero no les pertenecía a ellos. El ego tiende a equiparar el tener con el ser. Tengo, luego existo. Y cuanto más tengo, más soy. Vive en comparación. La forma en que los demás nos ven nos transforma en cómo nos vemos a nosotros mismos. Si las personas vivieran en mansiones o fueran ricas, sus lujosas casas y su riqueza ya no servirían para resaltar su percepción de sí mismos.
Uno podría entonces mudarse a una simple choza, renunciar a la fortuna y recuperar una identidad siendo uno mismo y siendo considerado más espiritual que los demás. La forma en que un individuo es visto por los demás se convierte en el espejo que le dice cómo y quién es. La mayoría de las veces, la percepción del ego sobre el valor personal está vinculada al valor que una persona tiene a los ojos de los demás. Necesita que le den un sentido de sí misma. Si vives en una cultura que en gran medida equipara tu valor con lo mucho y lo que tienes, deberías ser capaz de detectar esta ilusión colectiva para no estar condenado a perseguir cosas por el resto de tu vida con la vana esperanza de encontrar tu valor y satisfacer tu sentido del yo. ¿Quieres saber cómo deshacerte del apego a las cosas? Ni siquiera intentes hacer eso. Es imposible. Ese vínculo desaparece por sí solo cuando dejamos de tratar de encontrarnos a nosotros mismos en las cosas. Mientras tanto, simplemente sé consciente de que estás conectado a ellos. A veces puede que no sepas que estás apegado a algo, es decir, identificado con ello, hasta que lo pierdes o sientes la amenaza de la pérdida. Después de eso, si te molestas o te pones ansioso, es porque el apego está ahí. Si eres consciente de que te identificas con algo, la identificación ya no es total. Yo soy la conciencia que es consciente de que hay vínculos. Este es el comienzo de la transformación de la conciencia. El ego se identifica con poseer, pero su satisfacción con ello es algo superficial y fugaz. Oculto en su interior, permanece como un profundo sentimiento de insatisfacción, de estar incompleto, de no tengo suficiente, con lo que el ego realmente quiere decir, todavía no soy suficiente. Como hemos visto, el tener, el concepto de propiedad, es una ficción creada por el ego para adquirir solidez y permanencia y para destacar, para volverse especial. Incluso si no somos capaces de encontrarnos a nosotros mismos a través de esto, hay otro impulso más fuerte subyacente que pertenece a la estructura del ego. La necesidad de más, que también podríamos llamar deseo. El ego no dura mucho tiempo sin él. Por lo tanto, querer lo mantiene vivo mucho más que tener. Para él, el atractivo de querer es más fuerte que el de tener. Y así, la satisfacción superficial de tener siempre es reemplazada por querer más. Esta es la necesidad psicológica de más, es decir, de más cosas con las que identificarse. Es como una adicción, ¿no es cierto? En algunos casos, esta necesidad psicológica, o la sensación de que no hay suficiente, que es tan característica del ego, se transfiere al nivel material y luego se convierte en codicia insaciable. En general, las personas que sufren de bulimia se obligan a vomitar para poder seguir comiendo. Es tu mente la que tiene hambre, no tu cuerpo. Aquellos que sufren de este trastorno alimentario podrían curarse si, en lugar de identificarse con la mente, fueran capaces de ponerse en contacto con sus propios cuerpos y así sentir sus verdaderas necesidades físicas en lugar de las pseudo-necesidades de la mente egoica. Algunos egos saben lo que quieren y persiguen su objetivo con una determinación inquebrantable y despiadada. Genghis Khan, Stalin, Hitler, por dar solo algunos ejemplos incuestionables. La energía detrás de su voluntad, sin embargo, crea una energía opuesta de igual intensidad que en última instancia conduce a la caída de estos individuos. Mientras tanto, se vuelven infelices y hacen lo mismo con muchas personas o, como muestran los episodios clásicos, crean un infierno en la tierra. La mayoría de los egos tienen voluntades contradictorias. Quieren cosas diferentes en diferentes momentos o tal vez ni siquiera saben lo que quieren. Solo saben lo que no quieren, el momento presente. El malestar, la inquietud, el aburrimiento, la ansiedad, la insatisfacción. Todo esto es el resultado de una voluntad insatisfecha. Debido a que querer es estructural, ninguna cantidad de contenido puede proporcionar una satisfacción duradera, mientras esa estructura mental está en acción. El deseo intenso que no tiene un objeto específico se encuentra a menudo en el ego, aún en desarrollo de los adolescentes. Es por eso que algunos de estos jóvenes viven en un estado permanente de negatividad e insatisfacción. Todos los seres humanos del planeta podrían ser fácilmente satisfechos en sus carencias materiales de alimentos, agua, refugio, ropa y comodidades básicas, si no fuera por el desequilibrio de recursos creado por la necesidad insana y voraz para querer siempre más, la codicia del ego.
Esto encuentra una expresión colectiva en las estructuras económicas, como las grandes corporaciones, que son entidades egoicas que compiten entre sí por más. Su único objetivo, y ciego, es la ganancia. Persiguen este objetivo de la manera más implacable posible. La naturaleza, los animales, las personas, incluso los empleados, no son más que cifras en su balance, objetos inanimados para ser utilizados y luego desechados. Las formas de pensamiento yo, mío, más que quiero, necesito, debo tener y no suficiente, no pertenecen al contenido sino a la estructura del ego. El contenido se puede intercambiar. Mientras no reconozcamos estas formas de pensamiento en nosotros mismos, es decir, mientras permanezcan inconscientes, creemos lo que dicen. Por lo tanto, estamos condenados a actuar sobre estos pensamientos inconscientes, a buscar y no a encontrar, porque cuando entran en juego, ningún bien, ningún lugar, ninguna persona, ninguna condición nos satisface jamás. No hay contenido capaz de satisfacer nuestra voluntad mientras la estructura egoica permanezca activa. No importa lo que tengamos o lo que logremos, no seremos felices. Siempre estaremos buscando algo más allá que nos prometa más plenitud, que nos diga que completará la percepción del yo insatisfecho y saciará esa sensación de carencia que llevamos dentro.